Villaguay, bueno, porque es una zona ganadera, porque lo pidieron los productores, porque lo pidió la gente, porque nos faltaba Entre Ríos, hemos recorrido varias zonas, nos falta todavía terminar de recorrer diferentes lugares del país, pero en cada zona, cada región tiene su característica, ¿no? Así que bueno, seminarios, jornadas a campo, escuchando a los productores, viendo, trayéndole tecnología de conocimiento, llevándonos el conocimiento de ellos, así que bueno, Entre Ríos una deuda pendiente porque la estamos pagando. Sobre los indicadores ganaderos y las perspectivas del negocio de carnes argentinas, tanto a nivel interno como su expansión en otros países, expusieron dos expertos profesionales integrantes del instituto. El mercado interno está mostrando algunas señales de recuperación. Estamos mostrando la tendencia de precios. En los últimos meses, los últimos 3 meses, el precio de la carne ha estado estable al consumidor, ¿no es cierto? Inclusive en el último mes ha bajado hasta un 0,3% de julio a junio, ¿sí? Entonces, eso evidentemente contribuye a que el consumo, a pesar de estar en un escenario inflacionario y una inflación que cuesta terminar de domarla, haya mostrado un síntoma de recuperación, ¿no? Cuando se compara el periodo enero-julio de este año 2017 versus el 2016, hay una recuperación de un 7% del consumo de carne, lo cual no es un dato menor para el negocio. El dato que tenemos nosotros del estudio de mercado del IPCBA, que releva 200 puntos de venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires, habla de un precio promedio de unos 128 pesos en los últimos 3 meses. En un escenario inflacionario como el que mencionaba, el hecho de que un producto se mantenga estable hace que en términos de poder adquisitivo sea todavía más accesible. O sea, eso es como decía, es una señal positiva para el mercado de carne vacuna. Si la inflación, como parece ser, sigue gradualmente, va descomprimiendo esa situación sobre el poder adquisitivo, esto va a terminar todavía de tener mejores digamos, beneficios para el consumo de carne vacuna. Se está haciendo un trabajo muy fuerte de parte del Estado, a través de sus agencias. Dentro de ellas encontramos, por supuesto, Ministerio de Agroindustria, Cancillería, SENASA, bueno, todas las agencias de promoción externa, y yo creo que allí se está haciendo un trabajo muy fuerte en apertura de mercados. Yo creo que esto es importante, porque nosotros hoy por hoy no tenemos todavía oferta disponible tan grande como para salir al mundo, pero tenemos que preparar los puentes con la demanda para cuando la oferta se presente. Entonces, ¿qué va a hacer va a empezar incipientemente a partir del año que viene y luego va a seguir el siguiente año, digamos, ¿no? Podemos llegar a ofertar una cantidad mayor de carne que va a ser tranquilamente absorbida por el mundo. Y por supuesto, sostener el consumo en nuestro poderoso y fuerte mercado interno, que es una fortaleza del mercado de ganados y carnes. Pero el principal mercado es China, en volumen. Luego se ha transformado en muy importante Chile, que se lleva el 14% de la producción de carnes, y con muy buenos valores. Y luego vienen los países por separado de la Unión Europea. Ahora, si tomamos los países de la Unión Europea en conjunto, por supuesto que son el segundo mercado que nosotros podemos atender. Y después vienen otros mercados, como incipientemente, muy poquito, pero está mostrando Rusia, fue nuestro principal consumidor, está mostrando posibilidades de consumir, de comenzar a crecer, y por supuesto Israel, ¿no? Que son los mercados que hoy por hoy estamos atendiendo con, bueno, Brasil en algunos tipos de corte, pero son los mercados que estamos atendiendo. El crecimiento de la demanda va a ser tal y la oferta no va a crecer al mismo ritmo que no vamos a necesitar de ser competidores. Y el ejemplo más válido es China. Nosotros en China estamos y entramos nosotros, es territorio australiano prácticamente. Sin embargo, no discutimos con los australianos, ellos venden una cosa, nosotros vendemos lo nuestro. Los uruguayos también son fuertemente, bueno, Estados Unidos, Uruguay, están entrando a China, Brasil también. Entonces, yo creo que ya no hay que pensar más en competencias porque la carne se está transformando en un bien escaso. A pesar de estar legislado, el peso de faena del ganado vacuno aún no es tema resuelto. Al haber mayor consumo interno, un incremento de la exportación y la rapidez del engorde que se produce en los feedlot, existe un faltante de carne que puede paliarse con animales de mayor peso. Indudablemente que necesitamos que el peso de faena sea más alto del que hoy tenemos, fundamentalmente porque va a haber mayor producción de carne, ¿no? Y volver a los parámetros históricos de un 80% de consumo interno y un 20% de exportación.
Los productores por sí, si no hay algún incentivo económico para que aumentar el peso de faena, indudablemente que no lo va a realizar. Y en eso está la reforma impositiva que se está solicitando, que el presidente propio lo anunció el otro día y que bueno, ojalá antes o después de octubre de las elecciones, bueno, se puede implementar una reforma impositiva integral que fundamentalmente no sea que, como hoy ocurre, que pocos son los que pagan mucho y muchos los que pagan poco, que hay que aclararlo. No es solo nacional, también en las provincias y en especial la entrerriana tiene una altísima carga impositiva en la productividad del sector ganadero y agropecuario en especial. Regresamos a Tiempo de Campo y a la jornada ganadera organizada por el IPCBA en Villaguay. La idea básica de esta capacitación es proveer de elementos al productor para hacer más rentable su negocio. Sobre cómo eficientizar el manejo de los sistemas ganaderos se refirió un experto en el tema, el ingeniero agrónomo Sebastián Riffel. Bueno, para ser más eficiente en los planteos ganaderos, básicamente hay que producir más, eso es producir mejor, vender bien la producción, ¿sí? Fundamentalmente eso tiene que ver con las curvas de precio que tenemos en Argentina y la estacionalidad en los precios, tanto de la invernada como del gordo, y es determinante para lograr planteos económicamente viables, saber cuándo hay que comprar y saber cuándo hay que vender, y por otro lado agregar la mayor cantidad de kilos posibles a los animales que compremos. Yo diría que esas son los 3 puntos claves de un buen modelo de recría y terminación. Comprar bien, vender bien y producir muchos kilos por cabeza. El comprar bien tiene que ver con apuntar a comprar en los meses de invierno, mayo y junio, que son los momentos en los cuales el precio del ternero son más baratos a lo largo del año. Y eso está dado porque la mayor oferta de terneros se da en ese momento. Para comprar en ese momento del año tenemos que tener la comida ya preelaborada o fabricada, con lo cual los planteos de recría deberían tener ya sea el silaje de maíz o los verdeos de invierno listos para poder utilizar en ese momento. El vender bien tiene que ver con salir en contrastación de lo que es el feedlot de terneros liviano. Eso está dado por básicamente apuntar a vender en el primer semestre del año siguiente, para lo cual el proceso de recría es determinante dentro de esa actividad. Y ese proceso de recría lo podemos hacer como mencionamos anteriormente, con verdeos de invierno, entre 2 cultivos agrícolas, a corral con dietas basadas en silaje de maíz o silaje de sorgo, esquemas que son de altísimo potencial de producción y que funcionan muy bien, o eventualmente en recrías en campos, que puede ser campo natural o pasturas. En la medida que ese esquema de recría sea más largo, nos permite posicionarnos con animales más pesados y en un mejor momento de venta, con lo cual el resultado económico va a ser directamente proporcional a la duración del proceso de recría y a la eficiencia de ese proceso de recría. La producción de forrajes tiene variaciones y el productor necesita planificarla para tener mejores decisiones de manejo. El sistema de seguimiento de la producción forrajera, creado por el INTA, ACREA, FAUBA y otras instituciones, es una muy buena herramienta y la explica el ingeniero agrónomo Martín Durante. El sistema de monitoreo de la productividad forrajera tiene el objetivo de informar a los distintos actores tomadores de decisiones de cuánto están creciendo los recursos forrajeros para facilitar la toma de decisiones. Entonces los principales destinatarios de esta información son, por un lado, los decisores políticos regionales, que pueden utilizarla, por ejemplo, para declarar emergencias agropecuarias ante eventos de sequía o inundaciones. Y por otro lado, los productores, que utilizan la información de cuánto está creciendo cada uno de los recursos forrajeros de los distintos potreros del establecimiento para la planificación forrajera, por ejemplo, para ajustar cuál es la carga adecuada para ese sistema. La planificación forrajera es tratar de ajustar la demanda animal, la cantidad de animales a asignar en una determinada cantidad de superficie con la oferta de pasto. Entonces, para saber cuántos animales soporta una hectárea,
uno necesita saber cuánto crece ese pasto. Y para eso se usan datos estadísticos. Entonces, el sistema provee información de cuál fue la productividad desde el 2000 hasta la actualidad. Entonces, uno con todos esos 20 años de datos puede calcular un promedio, qué años o qué cantidad de años están por encima, cuántos años están por debajo, y en función de eso definir un umbral de riesgo con el cual trabajar. La parasitosis interna y externa vacuna continúa siendo un problema considerable, máximo cuando luego de varias décadas de utilizar los mismos principios activos se ha generado una resistencia. Un tema significativo, profundamente desarrollado por el doctor Pedro Estefan. Los parásitos van a estar siempre en el sistema, ¿no? Es digamos una asociación, desde que el animal es herbívoro y come pasto, existen los parásitos, existen estas lombrices. Lo que podemos decir es que hay que lograr un equilibrio, porque erradicar no lo vamos a poder erradicar, pero sí lograr un equilibrio en el cual los parásitos generen el menor efecto posible, digamos, sobre la ganancia de peso. Para esto, bueno, hay herramientas que están basadas en el diagnóstico, en la utilización del antiparasitario y también medidas complementarias de manejo que sí pueden apuntar a reforzar, digamos, los beneficios que trae, digamos, un animal sin parásito o con pocos parásitos, ¿no? Lo que habría que hacer es un buen diagnóstico en cada establecimiento de cuál es digamos, el nivel de infección que tiene el campo. Nosotros siempre decimos que lo que está enfermo es el pasto, porque ahí están las lombrices. Los animales sufren las consecuencias de ese pasto que está infectado con larvas. Hasta este momento no hay ningún químico, no hay nada que uno aplicado en la pastura pueda eliminar al parásito del campo. Por lo tanto, lo que se hace es trabajar sobre los animales y las medidas complementarias, fundamentalmente, es tratar de suministrar pasturas que estén limpias, que estén con la menor cantidad de lombrices posibles. ¿Se puede lograr esto? Esa es la pregunta. En un sistema ganadero exclusivo, donde no hay intervención agrícola, por ejemplo, es bastante complicado porque las pasturas van acumulando año tras año la infección, es como que se va reciclando la enfermedad en la pastura a través de los animales y bueno, es muy complicado tener pasturas limpias, bien limpias. Para esto lo que se puede hacer son clausuras, por ejemplo en el verano de 2 o 3 meses, con el pasto corto. Eso hace que digamos, muchas lombrices mueran por efecto del sol, por efecto del calor. Ahora, cuando uno pregunta, ¿puede clausurar una pastura de 2 o 3 meses? La respuesta es impráctico. Es impráctico o casi imposible. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, otro tipo de animal que ayude al novillito o al animal joven en la infección. Bueno, a lo mejor podemos pastorear las vacas. Durante ese periodo podemos pastorear las vacas. La vaca es un animal que tiene mucha resistencia por la inmunidad que ha generado a la infección y se produce una disminución de la infección del pasto. Eso sí se podría aplicar como una medida complementaria. Exige un trabajo muy profesional, muy de criterio, muy de tener diagnóstico de laboratorio para apoyar las medidas que haya que hacer, digamos, cuándo hay que desparasitar, cuándo no hay que desparasitar. Entonces, el productor tiene que tener como aliado, como socio al veterinario, como para poder tomar las mejores decisiones en función de minimizar las pérdidas. Eso es lo más importante.